Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos testigos de Jehová y miembros de Fuerza de la Soriana que siempre me acompañan en esta tarea para desenmascarar a la sociedad Watchtower. Estoy muy contento que uno de mis últimos videos haya tenido tanta acogida. Este reciente video, que es el último que he subido por el momento, titulado Satanás es un testigo de Jehová. No pensé que iba a tener tanta audiencia y tantas visitas en menos de 3 días que subí este video, con 3000 visitas hasta el momento, quizás un poco más. No hay nada que hacer, pues, que este es un tema que es para pensar y meditar. Hemos visto, pues, que Satanás es un testigo de Jehová, de todas maneras, y también es un testigo de Jesucristo. Explicaba en ese video que el diccionario menciona o hace referencia a la palabra testigo y le da un significado como aquella persona que ha presenciado una cosa, algo, digamos cualquier cosa que él ha presenciado directamente, o que también ha oído o escuchado directamente en presencia de la otra persona, lo ha escuchado. Si se trata de una persona, ha escuchado a esa persona, lo ha visto o oído, y por lo tanto esa persona puede servir como testigo ante una corte para testimoniar de lo que él ha presenciado, escuchado u oído. Se convierte en un testigo porque él puede dar fe que lo que él ha visto de esa cosa es verdad, porque él estuvo presente ahí, lo vio con uno de sus 5 sentidos, en este caso los ojos, que es uno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos, que él pudo ver con la vista, que es uno de los 5 sentidos, el hecho que él va a testimoniar, el asunto que él va a declarar, ya sea en una corte o en una reunión o en cualquier lugar. El testigo va a testimoniar de lo que él puede dar fe porque él lo ha visto con sus ojos y lo ha escuchado. De eso se trata la palabra testigo. Es la persona que ha presenciado una cosa o lo ha escuchado y por ende puede dar testimonio de ello en una corte o en cualquier otro lugar. Si una persona ve un asesinato con sus propios ojos y ve al asesino, él es un testigo presencial. Él ha presenciado el asesinato, ha visto a quién lo ha cometido y por ende es un testigo en la corte porque él va a dar testimonio de lo que él ha visto con respecto al asesinato y quién fue el autor del mismo, para que se pueda efectuar justicia en una corte de ley. Su testimonio va a ser muy útil para el jurado o para los jueces, porque él va a declarar lo que él ha visto y oído personalmente, presencialmente, del asesinato por el cual ha sido convocado para declarar. Entonces, su testimonio va a estar referido exclusivamente a lo que él ha visto, presenciado, con uno de sus 5 sentidos, en este caso la vista, o lo que él ha escuchado del asesinato, y va a declarar que él fue testigo auditivo, que el asesinato fue cometido por determinado sujeto y que disparó 3 balazos, o 4, o 2, o 1, porque él lo ha escuchado. Y el juez le puede preguntar: ¿y cuántos disparos escuchó usted? Yo escuché 4 disparos. Es un testigo auditivo porque él escuchó el número de disparos que realizó el asesino contra la víctima, y a la víctima le cayeron solamente 3 tiros. 3 tiros dieron en el blanco, pero uno se perdió por cualquier lado. Pero él va a testimoniar que fueron 4 disparos, o 5, o quién sabe más, porque él estuvo presente allí, escuchó con sus oídos
cuántos disparos fueron. Es un testigo auditivo del hecho. O ambas cosas, que también vio al asesino. Nadie puede ser testigo o dar testimonio de algo que él no ha visto ni oído. ¿De qué cosa puede dar testimonio una persona en una corte de algo que no ha visto o oído con respecto a un hecho o un asunto o alguna cosa que se está juzgando y él no tiene ningún conocimiento de nada porque ni él ha estado presente en el asunto que se está tratando, ni ha estado escuchando nada, no sabe nada? Entonces ese no puede ser testigo de nada, porque él no estuvo presente para testimoniar de un hecho en particular que se está juzgando, ni tampoco lo ha escuchado. Entonces no sirve para testigo, porque no cumple el requisito que debe cumplir un testigo, que es haber presenciado un hecho o un asunto o una cosa en particular para que luego pueda dar testimonio de lo que él ha visto y oído presencialmente de primera mano. Aquí no tiene nada que ver con otros requisitos adicionales para ser testigo. Y esto lo digo porque un aforista, testigo de Jehová, me ha puesto un comentario que quiero leerles a ustedes, que se llama Lorena Floret, y me dice: licenciado Franco Olchese, no quiera justificar sus incongruencias o sus incoherencias. Satanás, antes de ser resistidor, era un ángel perfecto. Fue testigo hasta que calumnió la soberanía de Jehová y por eso fue echado de su posición ante Jehová. Ese ser se hizo mentiroso. Para Dios, un testigo fiel de Jehová no testifica calumnias ni mentiras. Ver o estar viendo a Dios no significa, me dice ella, no significa que sea un testigo de Jehová, porque sus testigos deben ser fieles y verdaderos. Si dice que Satanás, no por el hecho de ver a Dios, significa que sea testigo, porque él que dice ver y conocer a Dios, debe creer todo lo que Dios ha dictado, y si uno niega lo que Dios ha dicho, eso es ser enemigo. No solo es verlo, sino conocerlo y reconocer que Jehová es el único que tiene el derecho de ser reconocido como el Creador y no hay más. Hoy en todas partes hay testigos falsos, pero Jehová Dios sabe que un testigo fiel es aquel que escucha sus mandatos y hace su voluntad y nunca se rebela. Bueno, discrepo totalmente con lo que ella dice. Ella está confundida, cree que ser testigo de Jehová es una persona que tiene que reunir otros requisitos, que tiene que ser una persona que reconoce la soberanía de Jehová y que no es un mentiroso, que es un testigo fiel, que no testifica calumnias ni mentiras, etcétera, etcétera. Eso no es cierto, eso no tiene nada que ver con ser testigo de Jehová. El hecho que lo haya este testigo tenga que ser fiel, tenga que ser una persona obediente a Dios, no tiene nada que ver. El término testigo no es un adjetivo de ser un cristiano fiel a Dios, obediente. La verdad, testigo, sacándole el contexto religioso, la verdad, testigo es solamente una persona que ha visto o oído una cosa y da testimonio de ello. Eso es todo. No aquella persona que es fiel, que ha reconocido a Dios como su creador, etcétera, etcétera. Eso para aclarar a Lorena Floret. El otro punto tiene que ver con que muchos testigos de Jehová de hoy en día no saben, de los 8 millones de testigos de Jehová de todo el mundo y los quizás 2 millones de testigos de Jehová en Latinoamérica, poniendo una cifra, lo que hablan español, que pueden ser 2 millones de testigos de Jehová, quién sabe cuántos más. Estos testigos de Jehová de habla hispana, y no solamente de habla hispana, sino los 8 millones de testigos de Jehová que hay en el mundo, no tienen ni idea de cómo fue este asunto de la nominación o el cambio de nombre
que introdujo el juez Rutherford en 1931 como testigos de Jehová, cambiándolo de estudiantes centenarios de la Biblia a testigos de Jehová en 1931, en una asamblea de Columbus, Ohio, si no me equivoco. Muchos testigos ignoran que este nombre, testigo de Jehová, fue puesto entre gallos y medianoche. Existió un estudiante de la Biblia de la época del señor Russell que se llamó Macmillan. Este señor Macmillan fue un estudiante de la Biblia de la época de Russell y continuó siéndolo después con el juez Rutherford. Y Rutherford le dio muchas consideraciones a él que no le dio a otros. A Macmillan lo llevó a vivir con su familia a Bethel, cosa que no estaba permitido. Inclusive tuvo 2 hijos, Macmillan con su esposa, y vivieron en Bethel con sus 2 hijos. Y el juez Rutherford le tuvo esa distinción, esa deferencia de permitirle estar con su familia en Bethel. Él murió por los años 60 más o menos. No me acuerdo exactamente cuándo murió él, pero fue por la década de los 60 o 70 que murió Macmillan, ya ancianito. Macmillan fue uno de los estudiantes de la Biblia que fueron puestos en prisión en 1918. Fueron llevados a prisión y liberados en 1919. Este señor Macmillan escribió un libro en los años 50 titulado Fe en la Marcha, donde él cuenta su propia historia con respecto a la sociedad Watchtower, de sus vivencias como estudiante de la Biblia, cómo ingresó a la sociedad, y cuenta detalles de su vida como estudiante de la Biblia en la época de Russell como en la época del juez Rutherford. Este señor Macmillan cuenta cómo se originó la idea de cambiar de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová. Cuenta algo muy sorprendente, digamos preocupante, porque este nombre testigo de Jehová no estaba planificado de ponerse en reemplazo de estudiantes internacionales de la Biblia. El señor Macmillan cuenta cómo se dio esto de cambiar de nombre de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová. Pero lo que más a mí me admira o me llama la atención fue que fue hecho prácticamente de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, rapidito nomás, porque no se sabía qué hacer o qué decir en esa asamblea que se había convocado en 1931. Yo quería mostrarles a todos ustedes, testigos de Jehová que me están viendo, un libro que yo conservo de la época cuando yo era testigo de Jehová, que es este que ustedes pueden ver acá en pantalla, que se lo quiero mostrar. Dice Anuario de los Testigos de Jehová 1975. Anuario de los Testigos de Jehová 1975. Muchos testigos de Jehová no tienen este libro, pero sí tienen ustedes la oportunidad de verlo en el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower, este libro. Yo quería leerles a ustedes lo que dijo el señor Macmillan con respecto a cuáles fueron los acontecimientos que dieron lugar para que se cambiara de nombre de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová. Y van a ver ustedes que este cambio de nombre se hizo sin la menor reflexión, meditación, sin el menor análisis. Fue un impromptus, fue un desliz del juez Rutherford, apoyado por el señor Macmillan. Un hombre como Macmillan, que no era instruido para nada. El juez Rutherford no contó con una persona
inteligente a su costado, preparada, que le pudiera hacer ver el error que estaba cometiendo. Y cuando uno está rodeado de burros, no puede aportar mucho. ¿Cómo puede aportar un burro ideas inteligentes si es un burro? Solamente es un chicheñor, y no una persona que le dice, un momento, Joseph, analiza bien lo que dice Isaías 43, 10 al 12, antes de meter la pata y poner el nombre testigo de Jehová. Y verán ustedes que no se tomaron el tiempo necesario para estudiar a fondo, en grupo con otras personas más, con respecto a la viabilidad de usar el nombre testigos de Jehová, sino que fue hecho entre gallos y medianoche para salir del paso, porque se tomó aisladamente el texto porque se le ocurrió al juez Rutherford y dijo, acá, este es el nombre que voy a poner, sin haber meditado, sin haber consultado con gente más capaz si realmente correspondía poner el nombre testigos de Jehová a los estudiantes de la Biblia. Y verán ustedes lo que yo les voy a leer acá en este libro, en la página 151. Quiero leerles a ustedes qué fue lo que contó el señor Macmillan con respecto a cómo se llegó a dar el nombre de testigos de Jehová. Vamos a irnos a la página 151 y procedemos a leer lo que cuenta el señor Macmillan. Dice así, dice, A. H. Macmillan, a los 88 años de edad, asistió a la asamblea fruto del espíritu de los testigos de Jehová en aquella misma ciudad. Allí, el 1 de agosto de 1964, el hermano Macmillan presentó estos interesantes comentarios en cuanto a cómo llegó a adoptarse aquel nombre. Lo que está diciendo acá la Watchtower es que el hermano A. H. Macmillan asistió a una asamblea de Columbus, Ohio, que él ya había antes, en 1931, asistido también en esa ciudad de Columbus, Ohio, y él había estado ahí, pues, en esa asamblea 33 años antes, con el juez Rutherford, y ahora estaba otra vez en 1964 en una nueva asamblea en esta misma ciudad de Columbus, Ohio, y él tuvo una participación en esa asamblea y dio un discurso, y dice así, ¿qué fue lo que trató el hermano Macmillan? Dijo así, fue mi privilegio estar aquí en Columbus, Ohio en 1931, cuando recibimos el nuevo título o nombre, refiriéndose a testigo de Jehová. Él estaba presente ahí con Rutherford. Estuve entre los 5 que habían de comentar en cuanto a lo que pensábamos de la idea de aceptar aquel nombre, y les dije esto brevemente. Pensaba que era una espléndida idea, porque aquel título le decía al mundo lo que estábamos haciendo y lo que era nuestra ocupación. Disculpe que me trabe un poco porque no tengo mis anteojos de lectura. Estos no son de lectura, estos son para ver la computadora. Los de lectura son un poquito más fuertes para poder ver mejor. Dice, antes de esto se nos llamaba estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso era lo que éramos. Y entonces, cuando otras naciones empezaron a estudiar con nosotros, se nos llamó estudiantes internacionales de la Biblia. Pero ahora somos testigos para Jehová Dios, y ese título le dice al público precisamente lo que somos y lo que estamos haciendo. Y continúa diciendo, de hecho, yo creo que fue el Dios Todopoderoso quien condujo a eso. Yo creo, dice, es su opinión. No dice que fue Dios, dice yo creo, me parece que fue el Dios Todopoderoso que nos llevó a esa conclusión. Dice, porque el hermano Rutherford mismo, mira lo que dijo, esta parte es importantísima, porque el hermano Rutherford mismo me dijo que él se levantó cierta noche cuando estaba preparándose para aquella asamblea y dijo, ¿para qué sugerí una asamblea internacional cuando no tengo discurso ni mensaje especial para ellos? Fíjese usted cómo Rutherford no tenía idea ni quería hacer una asamblea en ese momento para ese lugar. Dijo así, le dijo Rutherford a Macmillan, ¿para qué sugerí una asamblea internacional
cuando no tengo discurso ni mensaje especial para ellos. O sea, él no tenía preparado ni tenía ya una idea de cambiar el nombre de estudiantes de la Biblia de Jehová. No tenía nada que decir, no había pensado que tenía que cambiarse el nombre, no tenía un mensaje especial que dar. Y entonces él se preguntó a sí mismo delante de Macmillan: ¿para qué hemos convocado una asamblea internacional si no tengo nada que decir? Dice, ¿no? Nada especial para ellos, decía Rutherford. ¿Para qué traerlos a todos aquí? Dijo Rutherford. Y entonces empezó a pensar en ello, dijo Macmillan. Entonces Rutherford comenzó a pensar en ello. En Isaías 43, se puso a pensar en Isaías 43, le vino a la mente. Se levantó a las 2 de la mañana del día previo de la asamblea y escribió en taquigrafía, en su propio escritorio, un bosquejo del discurso que iba a presentar acerca del reino, la esperanza del mundo y acerca del nuevo nombre. Y todo lo que él pronunció en aquel tiempo fue preparado aquella noche, entre gallos y medianoche, o aquella mañana a las 2, y ninguna duda en mi mente, ni entonces ni ahora, de que el Señor lo guió en aquello. Claro, yo puedo decir cualquier cosa, que lo ayudó a meter la pata, dar un nombre que no corresponde, y ese es el nombre que Jehová quiere que llevemos y nos sintamos muy dichosos y contentos de tenerlo. Y hemos visto que en Isaías capítulo 61 verso 6 dice: y en cuanto a ustedes, los sacerdotes de Jehová, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Se equivocó Rutherford de tomar el texto bíblico, porque Isaías 43, 10 al 12 no dice ustedes serán llamados testigos de Jehová. Solamente está diciendo: ustedes son mis testigos, porque he hecho que sea oído. ¿Qué dice Isaías 43:10? He hecho que sea oído, para que después que ustedes oigan mi voz, ustedes sean testigos de Jehová. Para que ustedes sean mis testigos ante las personas o las naciones que ustedes van a ir a advertir lo que le va a pasar porque han pecado contra mí. Cuando el profeta Isaías se convirtió en un portavoz de Dios, como lo fue Malaquías, lo fue Samuel, Ezequiel, profetas de Dios, ellos recibieron de Dios la orden de advertir a las naciones o a las personas o a los reyes que habían pecado contra él, que Dios estaba indignado. Entonces le dijo: he hecho que sea oído por ustedes, profetas, para que ustedes se conviertan en mis portavoces y vayan donde tienen que ir para advertir que voy a destruir la ciudad tal o cual, o que voy a destituir a mi rey que he puesto en Israel, que me ha defraudado. Así que Samuel, hecho que sea oído, para que tú vayas y le adviertas, porque tú vas a decirle: Dios me ha dicho, Saúl, que tú has pecado, que tú has transgredido la orden de Dios y no has destruido todo al enemigo, no has matado a sus animales, no has dejado dejar todo en ruinas y no traerte nada para Israel. Tú has pecado porque me has desobedecido, dice Jehová. Así le dijo Samuel a Saúl: Dios está muy indignado contigo porque has desobedecido a Dios y Dios me ha mandado que te lo diga. Y yo te lo digo porque Dios me lo ha dicho a mí, porque yo soy su testigo auditivo, porque Él ha hecho que yo lo escuche. Entonces Saúl era un pecador, un rey que fue puesto por Dios, pero que resultó ser desobediente a Dios, y usó a sus profetas para que escuchen lo que Dios tenía que decir al profeta, para que se lo transmita a la persona transgresora o la nación transgresora, etcétera, etcétera. Entonces los únicos testigos de Jehová son los profetas, que escucharon la voz de Dios, o más atrás, cuando el mismo Moisés pudo ver a Dios y escucharlo.
Ahí él fue un testigo visual y auditivo. Lo vio y escuchó de primera mano. Fue un testigo presencial. Los profetas también son testigos presenciales auditivos, porque ellos no pueden ver a Dios y vivir. Entonces escuchan la voz de Dios y van donde el rey que ha pecado, o donde la nación que quiere que lo manden a advertir, como pasó con Moisés, cuando le dijo, ve donde Faraón. ¿Y qué le voy a decir? Dile que yo te he enviado. Entonces él, cuando se mete al Faraón, dice, ¿quién es tu Dios que tengo que obedecer? Que yo tengo que obedecer. Él me ha dicho que te venga a advertir, que sueltes a su pueblo. ¿Quién era el testigo de Jehová? ¿Fue el Faraón? No. El testigo de Jehová fue justamente Moisés, que tuvo el privilegio de presenciar a Dios, escucharlo, y se convirtió en un testigo de Dios para el Faraón. Y pude decirle, porque Dios me lo ha dicho a mí, que te va a destruir si tú no obedeces. Me ha ordenado que sueltes a su pueblo. ¿Y por qué voy a obedecerle? Porque Dios me lo ha dicho. Y el otro no quiso creer. Entonces Moisés fue un testigo de Jehová porque él fue el portavoz y dio testimonio de lo que él estaba escuchando de Dios al Faraón. Dios me ha dicho que te va a destruir, que sueltes a su pueblo, o te va a castigar. Igual ocurrió pues cuando Samuel fue donde Saúl, y le dice, Saúl, tú has pecado contra Jehová, así que has desobedecido, trajiste preso al rey, al rey enemigo, no lo mataste como Dios te dijo que mata al rey. Te has traído al rey y te has traído a sus animales. Cuando te dije destruye todo, no dejes nada vivo, ni una persona ni al rey. Pero ¿con qué autoridad fue Samuel a decirle eso al rey? Samuel era un profeta, no era un rey, el otro era el rey. Porque él era el portavoz de Dios, era el profeta, era el que transmitía como testigo de Dios lo que le había dicho. Decía, yo soy testigo de que Dios me ha dicho que tú has pecado. Yo soy testigo de eso porque lo he escuchado. Yo me lo he dicho. Yo soy testigo auditivo. Lo he escuchado directamente. Así que prepárate porque vas a ser destituido. Eso no tiene nada que ver, esta señorita que me ha escrito, que un testigo tiene que ser creer en Dios, que tiene que ser su voluntad. No, tiene nada que ver con eso. Satanás es un testigo de Jehová, porque lo ha visto, hablado con él, pues no quiere decir que lo está obedeciendo, no quiere decir que crea en Dios. Se ha rebelado, es un rebelde, se ha ido contra Dios y sigue siendo un testigo de Jehová, porque él puede dar testimonio ahora mismo y decir, yo he hablado con Dios, me consta que existe porque yo hablo con él todos los días, lo escucho, ¿no es cierto? Soy un ángel rebelde, pero yo puedo dar fe, Satanás puede dar fe que Dios existe. Los testigos de Jehová creen en Dios y en Jesucristo por fe. Por fe. Pero ellos no pueden decir que creen en Dios porque lo han visto. Ni lo pueden probar tampoco. Pueden dar algunos indicios como quién creó todo el universo, todo esto que vemos tan complejo y tan infinito que son los astros y el universo en general, que te hacen pensar que Dios existe, y porque tienes fe, crees en las Escrituras, crees que Dios creó todas las cosas, crees en su Hijo, todo por fe. Ningún testigo de Jehová puede decirme a mí, ninguno ahora, que Jesús existió, o que Jehová existe, o que Jesús existió, o que Jesús existe hoy en día, porque lo ha visto, lo ha escuchado de primera mano, o ha presenciado a Jehová o a Jesucristo. Nadie, ningún testigo de Jehová de la actualidad puede decir, yo he visto a Dios, he escuchado a Dios, he visto a Jesús y he escuchado a Jesús. Nadie puede dar un fe de ello. Creen por fe. La fe es eso, de creer algo sin haberlo visto necesariamente. Creen en Dios porque hay muchas cosas que nos hacen mostrar que Dios existe, pero nadie puede decir, yo creo en Dios porque lo he hablado con él, lo he visto, he visto su poder, he visto cómo maneja el cielo. Nadie de los 8 millones de Jehová puede ser testigo de Jehová. Son todos cristianos que creen todo por fe, tanto en Jesús como en su Padre. Es por fe. Nadie puede dar testimonio de Jehová, decir yo soy testigo de Jehová y voy a dar testimonio de él. ¿Qué cosa va a dar testimonio de Dios? Que lo ha visto, que ha hablado con él, que ha conversado. Puede hacer referencia a lo que dice la Biblia acerca de Dios y puede dar o enseñar acerca de Dios porque está en las Escrituras y cree que las Escrituras
contiene la palabra de Dios y puede predicar usando la Biblia porque tiene fe de lo que está escrito ahí, es santo, es de Dios. Pues todo es por fe. Los testigos de Jehová predican por fe. Nadie de ellos puede decir, yo he visto a Dios personalmente y a Jesús, para decir, ellos existen. Se cree que Dios existe por fe, por las cosas que vemos, por los hechos históricos también en el caso de Jesucristo, por los escritores antiguos que pudieron ver a Jesús y escribieron de él, de su ministerio. Existen muchas pruebas de la existencia de Jesús. Pero nadie puede decir, yo he visto a Jesús, para decir, yo creo en él porque lo he visto. Se cree por fe, de eso se trata pues la fe. Eso es lo importante, que sin haber visto a Jesús y a Jehová, uno cree por fe. Y de eso se trata la fe. Sin haber visto a Dios y a Jesús, uno cree en ellos. Ningún testigo de Jehová puede ser testigo de Dios ni de Jesucristo, ninguno, porque no reúne el requisito de la definición de la palabra testigo. Testigo es una persona que ha visto o oído una cosa y da testimonio de eso que ha visto y oído, punto. No interesa si cree en Dios, si no cree en Dios, no interesa si el testigo de Jehová es fiel a Dios o no. Eso no tiene nada que ver. No puede cumplir jamás el requisito de ser un testigo, así sea fiel a Dios, lo obedezca, lo ame, no puede ser. El testigo de Jehová de ahora que es fiel, que obedece a Dios, que reconoce sus mandamientos, que no dice mentiras y que no es el adversario como Satanás con Dios, es fiel a Dios, leal, no es un adversario de Dios, que cumple su voluntad, etcétera, etcétera, como dice esta señorita. Por más que él sea fiel a Dios, nunca podrá ser un testigo de Jehová. Pero ella dice que el testigo de Jehová no solamente que no se trata que lo vea o no, sino que sea una persona que crea en Dios y lo obedezca y se haga su voluntad. No, pues, no tiene nada que ver con eso, nada que ver que el testigo de Jehová sea obediente a Dios, no tiene nada que ver, tiene que ver si lo ha visto o no lo ha visto personalmente, o lo ha presenciado a él, a Dios, para ser su testigo. Ya expliqué yo en el otro video que yo puedo hablar de Adolfo Hitler, de quién fue, que fue un asesino, que cómo tomó el poder, que tenía a su amante que se llamaba Eva Braun, estuvo rodeado de gente muy mala. Puedo contar toda y dar un testimonio de quiénes fueron los padres, cómo fue su juventud, a qué se dedicó, cómo le fue en la Primera Guerra Mundial, que tenía grado de cabo. Puedo contar muchas cosas de Adolfo Hitler. Pero el hecho que yo dé testimonio o dé una clase magistral de Adolfo Hitler y haga una prédica de él, comienzo a hablar de él, quién es él, para hacer conocer su nombre de Adolfo Hitler, a mí no me hace un testigo de Adolfo Hitler, porque yo no lo he visto a Hitler. Yo nunca lo conocí, porque cuando Hitler murió en 1945 yo no había nacido todavía, porque yo nací en 1950, 5 años después. Y Hitler había muerto 5 años antes. Nunca lo hubiera podido conocer. Así yo hubiera nacido en 1940, yo hubiera estado en el Perú y Hitler en Alemania, y hubiera sido raro que lo hubiera conocido. Pues hay mucha gente que ha nacido antes. Mi padre nació en 1922, me contaba sobre Hitler y conocía bastante historia. Yo me acuerdo cuando era muy chico, mi papá me contaba quién era Hitler, quién era MacArthur y todos quién era el emperador de Japón, quién fue Yamamoto, el general Yamamoto, me contaba, mi papá era un hombre bien, quién era el general Tojo, me estoy acordando, fíjense, mi papá me hablaba quién era Tojo, el general Tojo, que lo ahorcaron porque era un asesino, mató a muchos norteamericanos presos, a Tojo, me acuerdo. Y mi papá me contaba, me explicaba, y tenía tus libros, me enseñaban los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, y me hablaba de cada persona, y me daba charla, me enseñaba los libros de historia, y así aprendía de él, y me decía, ¿quién es este acá? Y él me explicaba quién era Stalin, todo. Pero mi padre había nacido en 1922, cuando ellos vivían, y ni siquiera los conoció. Estaban vivos estas personas que él me contaba, estaban vivos en su época, cuando él era joven, estaban vivos todavía. Hitler estaba vivo en la época que mi papá tenía 20 años, 22 años, Mussolini estaba vivo, Stalin y todos estos personajes que mi papá me contaba, y mi papá vivía, estaba vivo, yo no había nacido, pero mi papá nunca los conoció, nunca los vio,
pero me contaba sobre ellos, lo que hicieron. Pero eso no lo hacían testigos de ellos, pues, porque mi papá no los había conocido nunca. Nunca los había visto para dar testimonio que sí. Ahí me consta que existió Mussolini y Hitler, porque yo lo he visto, he hablado con ellos. No podía dar fe de ello, porque nunca los vio. Pero sí tenía todos los documentos de historia, las películas que había en esa época, podía verlos en la película, ¿no? Los veía en los films, como vemos ahora también a Hitler, Mussolini, pero eso no nos hace testigos de ellos, porque nosotros no estuvimos a su lado escuchando lo que estaban hablando, para dar fe de eso. Lo tenemos en los films, que es una evidencia, es como casi verlo, pero nosotros no somos un testigo presencial, no estuvimos ahí en ese momento, estamos viendo una película del pasado. Lo vemos a Hitler dando discursos antijudíos, entonces es como si estuviéramos presentes, pero no estamos presentes. No podemos dar fe que eso sea verdad, porque no estuvimos ahí presentes, pero sí podemos contar lo que dijo eso, porque hay películas, pero no podemos ser testigos de ello, no estuvimos sentados al costado de ellos. Mi padre no fue testigo, pues, de ninguno de ellos, a pesar que fueron contemporáneos, estuvieron vivos durante la vida de mi padre. Cuando mi papá estaba vivo, ellos vivían también, Hitler, Mussolini, todos estaban vivos. Y mi papá me contaba de ellos y daba testimonio. Por eso no lo hacía mi papá testigos de Mussolini ni de Hitler. ¿Se dan cuenta y tienen la idea? Contaba de ellos, pero él, ¿tú lo conocías? Nunca lo vi. Sin embargo, yo sí tuve un tío que estudió en Italia medicina en los años 30, hermano de mi mamá, que estudió medicina en Génova, y me contaba él, cuando yo hablaba con mi tío, me decía, Franco, cuando yo era joven, estaba estudiando medicina en Roma, y yo veía a Mussolini, pues a Benito Mussolini salir en la Plaza Venecia en el palco, y él me contaba lo que decía, y me decía, pero sí, tío, ¿qué? Sí, me decía, yo lo he escuchado con mis propios oídos, me decía todo lo que decía. Y él fue un testigo presencial. Él era un testigo de Mussolini, tanto visual como auditivo, porque lo vio en el balcón de la Plaza Venecia en Roma, declarando la guerra a Francia. Y él me contaba cuando yo era joven, me decía mi tío, yo veía a Mussolini parado ahí, yo era un joven, y me contó que lo llamaron a la guerra, como era italiano, lo mandaron a la guerra y tuvo que escapar. Ya frente había acabado su guerra y tuvo que escapar porque era italiano. Y no lo llegaron a atrapar. Dijo, acá me matan. Y se vino al Perú. Y él fue un testigo presencial. Yo lo vi a Mussolini en varios discursos y yo estaba presente abajo escuchándolo. Él es un testigo de Mussolini porque lo vio, lo escuchó. En cambio yo puedo hablar de Mussolini, decir que estuvo en el palco de la Plaza Venecia y declaró la guerra a Francia desde ahí, pero yo no puedo dar fe de ello porque yo no estuve presente. Solamente me remonto a aquellos que lo vieron y escribieron sobre eso, y lo repito, porque el doctor Sanguinetti lo vio y me contó que Mussolini salió por la Plaza Venecia, salió y declaró la guerra a Francia. ¿Y cómo lo puedo enseñar? Yo lo enseño, le digo eso a la gente, y digo, y eso lo digo porque me lo dijo mi tío, que fue un testigo presencial, que estuvo presente y lo vio, y él era un testigo de Mussolini, porque él lo vio, estuvo presente ahí, él vio esa cosa, lo puedo dar testimonio de eso a mí, me dio un testimonio a mí. Dijo, yo te puedo garantizar que le dijo eso, porque estuve presente cuando, en el año 1938, yo estuve en la plaza, en Roma, estudiando medicina, y lo vi a Mussolini que declaró la guerra a Francia. Me lo contó a mí me lo contaba. Y yo se lo cuento a esta persona. Y le digo, mi tío, que fue testigo presencial, me contó que vio a Benito Mussolini en 1938, parado en el balcón, declarando la guerra a Francia. Y también me contó mi tío, que vio a Mussolini y Hitler, me contaba eso mi tío, pues, que ya murió, paz descanse, que vio a Hitler y Mussolini juntos, parados en la Plaza Venecia, 6 meses después, parados en el monumento de Vittorio Emanuele II. Él estaba presente y lo vio ahí, a Hitler y a Mussolini juntos. Y yo me escuchaba todo atento, él, caramba, qué interesante. ¿Y qué pasó ahí? No, que hubo una ceremonia ahí de saludo de militares, ahí, una ceremonia muy bonita que se hizo ahí.
porque Hitler visitaba Italia, y todas esas cosas yo escuchaba, pero yo después se los he contado a otras personas, lo que mi tío me contaba a mí, lo que decía Hitler, Mussolini, cuando estaba en Roma, cómo empezó la guerra, me contaba cómo entraron los soldados con detalles de la guerra. Entonces yo escuchaba atentamente y aprendía de él, y yo lo contaba a otras personas después, pero siempre hacía mención al testigo, que fue mi tío. Mi tío me ha contado que él vio esto y el otro, que vio Mussolini y Hitler subir al rendir homenaje al rey Vittorio Emanuele II en su monumento que está en Roma, y estaban parados ahí los dos juntos y se tomaron fotografías, y yo estaba acostado y lo vi, y yo escuchaba atentamente eso, ¿no? Porque estaba hablando con un testigo presencial, que es una suerte de tener un testigo presencial, ¿no? Que pudo haber conocido a Mussolini de cerca, y le preguntaba cómo era él, cómo era su forma de ser. No, me decía, era un hombre que tenía muchos gestos, nunca me hablaba que tenía muchos gestos así, ¿no? Y entonces me contaba eso, yo me divertía escuchándolo. Después todas las cosas que él hacía con los opositores, los fascistas eran muy malos, que les daba aceite de resino a aquellos opositores y se morían de diarrea, porque el aceite de resino es un purgante que te daba una churreta que no parabas. Y en fin, fue muy interesante cuando me contaba. Después yo conocí al conde Chano, me decía, lo vi al yerno de Mussolini, pues, y después Mussolini lo fusiló porque lo traicionó a su suegro, y lo fusiló, pues, y yo lo vi que se lo sacaron de la cárcel donde estaba y lo llevaron. No vi el fusilamiento, no me consta, no lo vi, pero sí vi cuando se llevaban a él y a otros más a ser fusilados. Me contaba detalles que decía, paso, qué interesante escuchar a un testigo presencial. No es igual que escuchar a un testigo que ya es referencial, ¿no? Que yo hablo, que mi tío me dijo, que mi tío el otro acá. No, es más interesante escuchar a la persona que te lo dice, al testigo presencial, que estuvo ahí, que da su testimonio de lo que vio, porque es más creíble. ¿Se dan cuenta? Por eso nadie puede ser un testigo de algo, de alguien, si él no lo ha visto o oído, para que él dé testimonio de lo que él ha visto o oído. Ese es un testigo. Y yo le decía a mi tío, ¿y eso es verdad, tío? Un día le dije a mi tío, ¿es verdad que es verdad que a Mussolini lo colgaron en la Plaza Loreto de Milán, junto con su amante, la Claretta Petacci, que uno dice la historia, y que los colgaron ahí boca abajo? Le preguntaba a mi tío, porque sabía algo de historia también. Entonces yo le decía, bueno, será cierto, ¿no? Él me decía, no, sí es cierto, porque yo estuve ahí. Me decía, yo estuve ahí, te lo puedo asegurar. Lo vi como los trajeron de la... Estaba ya para cruzar la frontera norte, para pasar por Suiza, y lo agarraron ahí escondido a Mussolini. Lo metieron preso los partisanos, los comunistas lo tomaron preso y lo fusilaron. Él era muy valiente. Mussolini me dijo, máteme, disparme en el pecho, no en la cara. Era valiente Mussolini, un hombre de carácter. Así que se van a fusilar, me fusilan y lo matan en el pecho. Y no fue un cobarde, fue un hombre valiente. Y lo mataron a él con la Petacci, con su amante. Entonces yo le dije, tío, ¿es verdad que a ustedes lo arrastraron, lo patearon, lo escupieron en el piso ahí, los italianos comunistas y todos los que lo odiaban, y lo escupieron, lo pateaban en el piso y luego lo colgaron? Porque ese detalle me chocó un poco, ¿no? Cama, lo patearon en el piso, ahí lo escupían a Mussolini y lo patearon todo lleno de sangre. ¿Es cierto eso? Porque nunca he visto una película que estén pateando. Me dijo, sí, yo estuve presente, me dijo. Yo estuve ahí en Milán y lo vi, lo colgaron. Entonces, si él lo dice como testigo presencial, me dice, ¿es verdad? Sí, porque yo estuve ahí. Te doy mi testimonio, yo lo vi con mis ojos, lo vi. Ese es el testigo presencial. El que ha visto, oído una cosa y da testimonio de ello. Ahora, llevando eso pues a la testigo de Jehová, Satanás es un testigo de Jehová, porque él ha visto a Dios y ha conversado con él. Y puede dar testimonio de lo que ha conversado con él. Y puede decir que existe porque yo hablo con él. Estuve ahí. Y Satanás también puede decir, yo también soy testigo de Jesucristo porque estuve con Jesús. Lo quise tentar 2 veces y no cayó. Y él me respondió esto y el otro. ¿Cierto? Entonces él puede dar testigo, es un testigo. Es un testigo de Jesús y es un testigo de Jehová. Y viceversa también.
Jehová es un testigo de Satanás. Y Jesús también es un testigo de Satanás. Porque lo vio Satanás tanto en el cielo cuando estaba como ángel, como también como ángel caído cuando vino a tentarlo. O sea, lo conocía, hablaba con él. Lo conocía también como un ángel. En el cielo, tiene que haberlo conocido, obviamente. Y también cuando lo vino a tentar. Entonces, lo conocía, sí lo conocía, lo vio. Entonces, tanto Jesús es un testigo de Satanás, como Satanás es un testigo de Jesús, porque ambos se conocieron y ambos se vieron y ambos pueden dar testimonio de lo que vieron y oyeron de ellos, porque ellos ambos fueron protagonistas del hecho. Entonces no es nada un tabú decir que Jesús fue un testigo de Satanás, porque pudo decir, Satanás vino a tentarme, yo estuve ahí presente en la montaña cuando Satanás se me apareció, me ofreció los reinos de este mundo, yo puedo dar fe de eso porque yo estuve ahí. Jesús podía decir, porque no había nadie más que vio eso más que Jesús con Satanás, no había otros testigos, él solo, pero Jesús podía dar su testimonio y decir, ahí me consta porque Satanás me tentó a mí, me ofreció toda la riqueza de este mundo porque yo estuve allí, yo estaba en la montaña, yo soy testigo de que Satanás me tentó a mí, que él existe, que él se me acercó y me tentó. Yo puedo dar testimonio de Satanás y soy un testigo de Satanás. Y también Satanás puede dar su testimonio diciendo que tenté a Jesucristo y Jesús no cayó en mi ardid. Igualito, al revés. Igual ocurre con Jehová Dios. Jehová, que creó a los ángeles y que luego habló con ellos, Dios puede dar fe que Satanás existe, pues, porque él habla con él directamente y lo conoce. Lo ha visto como ángel y como ángel caído. Lo conoce. Entonces, Jehová, que tuvo contacto directo, presencial con él, es un testigo de Satanás también. Me estoy refiriendo al término testigo de la palabra, entiéndanlo bien, a los que escriben acá. Me refiero a la palabra testigo, lo que significa. Aquella persona que ha visto o oído una cosa y da testimonio de ello. Ese es un testigo. No puede ser testigo una persona que no ha visto o oído nada del asunto que va a testimoniar. ¿De qué vas a hablar? Un testigo de un asesinato va a hablar, si no ha visto el asesinato y no ha escuchado nada del asesinato, ¿qué testimonio puede dar de ese hecho? ¿Qué cosa puede decir? Ese es el punto que yo quiero aclararles a ustedes, queridos amigos, y que lo entiendan bien, se lo metan en la cabeza, no sean tarugos. No tiene nada que ver ser testigo de Jehová, que aparte, que como dice esta señorita, me dice, no pues señor Chese, está usted completamente hablando incongruencia, me dice, porque testigo de Jehová es aquella persona que no tiene que ver a Dios necesariamente, sino que es aquella persona que ejerce fe en Dios, que lo obedece, que cree en Él, que le sigue, que no es su adversario, que no se rebela contra Dios, que es obediente. No, tiene nada que ver con eso. Ay, Dios mío, gente. Ay, tiene que ver con la etimología de la palabra testigo. Es una persona que ha visto o oído una cosa y puede dar testimonio de ello porque él lo ha visto y lo ha oído de primera mano. Estuvo presente ahí. No tiene nada que ver que tenga que ser un fiel testigo de Jehová, obediente, aunque no que lo haya visto. Bueno, amigos, esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Ya les he mostrado que es totalmente inapropiado el nombre que puso Rutherford. Fue un improntus, un desliz. Entre gallos y medianoche no sabía qué hablar, dice que no sabía qué decir para el día siguiente de la asamblea. Dice, ¿para qué convocar una asamblea? Imagínense, eso no lo saben ustedes, tío Jehová. Está en el anuario, léalo bien. Rutherford estaba diciendo a Macmillan, no sé para qué me he reunido o para qué hemos convocado una asamblea si no tengo nada que decir. Seguramente le había dicho, pues qué cosa de poder decir mañana. Pues día que se le ocurrió a las 2 de la mañana, que estaba durmiendo, preocupado, que voy a hablar mañana, no tengo que hablar. Ah, ya, le voy a cambiar de nombre, pues está pensando en Isaías. Y se le ocurrió Isaías, y todo, amén, cita de Rutherford, muy bien, esto es muy apropiado. Que ese texto no dice, ustedes serán llamados testigos de Jehová. No dijo, ustedes se llamarán testigos de Jehová. Le dijo, ustedes, primero empieza así, hecho que sea oído. Le dice a los profetas, para que ustedes que han oído sean mis testigos. ¿Pero ante quién? Ante la gente que tenían que ir a advertir, a los que habían fallado, a los que tenían que ser castigados,
a las naciones enemigas, o a las naciones que están llenas de pecados, como fue Sodoma y Gomorra. Entonces, de eso se trata. Se está hablando de los profetas. Isaías era un testigo de Jehová porque él también era un portavoz de la voz de Dios, que iba a transmitir lo que Jehová le había dicho a él, y que había oído con su orejota, para que sea su testigo y pueda decir: yo lo he escuchado de Dios, me lo ha dicho, que te va a destruir. Pero ¿cómo puedo hacerte caso? ¿Cómo sé que es verdad? Porque Dios me lo ha dicho a mí. Lo he escuchado, me lo ha dicho, se me ha presentado Dios y me ha dicho: dile a Saúl que ha pecado. Y Saúl se puso a llorar. Igual ocurrió con David. Samuel también lo llama a David, lo llama y le dice: ¿qué castigo merece esta persona que ha hecho eso y el otro? Que le ha robado, no me acuerdo qué fue con la comparación, pero fue como un robo que le hizo, que le había robado al otro pastor, quizás una oveja, y qué cosa merece la muerte, le dice. Bueno, tú has hecho lo mismo. Le has quitado el marido, le has quitado la mujer a tu general, que mandaste a guerrear para que lo mataran, y tú quedarte con su mujer. Tú has hecho lo mismo, le dice a David, Samuel. Y se pone a llorar, porque la conciencia le remordía y pidió perdón a Dios por el pecado que había cometido. Pero ¿quién fue que le dijo a Samuel: dile eso a David? Fue Jehová mismo. Entonces, ¿qué pasó con Malaquías? ¿No fue lo mismo con Malaquías? Capítulo 3, versículo 1, cuando tuvo que hacer una limpieza del templo, porque los sacerdotes habían introducido dioses falsos, metió idolatría dentro del templo, que fue un pecado grave, y Dios estaba enojado y le dice a Malaquías que Dios estaba molesto. Por eso los profetas eran hijos de Jehová, porque ellos eran los portavoces, eran los que habían oído. Lean Isaías 43:10, empieza así: he hecho que sea oído, o sea, es importante que hayas oído, pues, para que ustedes sean mis testigos. Entonces, es ridículo que Radaeford haya tomado fuera de contexto, diciendo: ustedes son testigos de Jehová, porque va a decir que ustedes son mis testigos. ¡No! Se lo está diciendo la profeta, le está hablando a ellos: he hecho que usted sea oído por ustedes, para que ustedes sean mis testigos. ¿Ante quién? Ante la gente que van a ir a advertir, y le van a decir: Dios me ha dicho que tú has pecado, que no has desobedecido. Y tienes que creerme porque Dios me lo ha hecho a mí, yo soy testigo de Jehová, porque Dios me lo ha hecho escuchar. No lo he podido ver a Dios porque Dios no se deja ver, porque no puedo ver su cara y vivir. Dice la Biblia: nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero si fueron testigos auditivos. Por eso dice la Biblia, lean Isaías 43:10, empieza primero: hecho que sea oído, para que ustedes sean mis testigos. Mi pregunta es: ¿ustedes han oído algo de Jehová? ¿Oído personalmente algo para ser sus testigos? Nada. Entonces esto no puede ser testigo de Jehová. Fue una metida de pata de Radaeford. No quiero usar la palabra, ¿no? Fue una tremenda torreja de eso que apesta, de vaca, así, un cerro ahí. La regó, porque se le ocurrió una noche a las 2 de la mañana, cuando estaba seguramente borracho, se le ocurrió decir: ya sé qué decir mañana, buscar un motivo, porque no sabía qué hablar, porque le dijo a Macmillan: ¿para qué hemos convocado una asamblea? Que no tengo nada que decir a los hermanos, no tengo nada. Y se le ocurrió a las 2 de la mañana, se le prendió un foquito, y el pelotudo, el baboso de Macmillan dice: ay, creo que Dios usó la oportunidad para cambiar de nombre. Creo. Se le ocurrió, porque es fácil decir: Dios lo ha hecho así. No puede ser, porque Dios no hubiera dicho eso jamás, que ustedes son mis testigos. Porque Isaías 61:6 dice: ustedes sacerdotes santos, ustedes sacerdotes de Dios, serán conocidos como mis ministros de Jehová. Serán llamados, ahí sí dice llamados ministros de Jehová. Pero no dice Isaías 43:10-12, ustedes serán llamados testigos de Jehová. No, lo sacaron fuera de contexto. Dios está hablando de los profetas, que ellos eran los que tenían que advertir al pueblo hebreo, y le dice: ustedes son mis testigos, porque he hecho que sea oído. Dios no se comunicaba con todo el mundo, todos los hebreos. De lo contrario, Saúl se hubiera enterado hace rato, como era el rey de Israel, se hubiera enterado que Dios estaba molesto con él, no se enteró de eso. Porque Dios no se comunica con todos los israelitas, menos no se había comunicado ni con el rey para decirle que había pecado. Manda a su profeta para que lo
amoneste, le dé el jalón de orejas. Por eso usaba a Dios a sus profetas para que fueran testigos de Dios y dieran la advertencia. Entonces cuando la Biblia dice, ustedes son mis testigos, se lo está diciendo a los profetas, porque la cosa de tomar el texto fuera de contexto, hay que leer todo, porque Dios está conversando, de que Él es el que advierte, que es necesario que escuchen su voz, para que sean testigos de Él, los profetas, para que vayan a anunciar a las naciones que va a destruir lo que Él va a hacer. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Anda, sácate a Lot y su familia, porque voy a destruir a la ciudad. Y así, pero no se advirtió a todos, tenía sus emisarios que eran los profetas. Eso se nos diga, por eso les habla a ellos, ustedes son mis testigos. No está hablando todos los israelitas. De lo contrario, el rey, tanto David como el rey Saúl y los sacerdotes del templo se hubieran enterado que Dios estaba molesto, porque se supone que si Dios le habla a todos los israelitas y escuchan su voz, ¿por qué iría Malaquías a advertir a los sacerdotes? ¿O por qué iría Samuel a advertir a Saúl? Y también Samuel a advertir a David de su pecado, si se publica con todos en general, que todos oyen su voz, ustedes son mis testigos, que todos han oído. No, pues los profetas oían a Dios y ellos se convertían en testigos de Jehová, porque iban y decían, Dios me ha dicho a mí, me consta de primera mano, porque he escuchado, estuve con Dios que me habló, no le he visto, pero él me habló con una voz, me dijo, anda donde Saúl y dile que estoy muy enojado y que sus días están contados como rey. Igual, los profetas ungían quién iba a ser el rey siguiente, porque Jehová le daba esa potestad al profeta. Sabía quién iba a ser el rey, y ocurrió con David. Samuel dice tú. Entonces, yo quiero que ustedes mediten, pues, amigos, con la cabeza. ¿Cómo es posible que el juez Rutherford, entre gallos y medianoche, entre quizás una borrachera a 2 de la mañana, y lo dice este libro, el anuario de 1975, página 151 que le acabo de leer, que Rutherford le dice a Macmillan, y lo está declarando acá Macmillan, ¿no? Macmillan lo está declarando, ¿no? Que Rutherford lo cuenta en una asamblea de 1964, de mes de agosto, creo que hemos visto. Se presenta a la asamblea, da un discurso y cuenta que él estuvo en esa ciudad de Columbus, Ohio, estuvo ahí. Hace 32 años atrás estuve acá, leí cuenta todo con Joyce Rutherford de un discurso cuando se cambió el nombre de Jehová en Columbus, Ohio. Y hace mención de cómo fue ese cambio, cuáles fueron los momentos, las horas previas de eso. Y cuenta que Rutherford no tiene ni idea de que iba a cambiar los nombres de Jehová, no sabía qué decir, y le decía, ¿para qué vamos a convocar una asamblea? No tengo nada que decir a los hermanos. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué hago? A ver, y la noche a las 3 de la mañana, ay, 2 de la mañana se le ocurre, ay, se estaba pensando en Isaías, así, va a ver, estaba pensando qué decir, y encontró algo, ya, le voy a cambiar de nombre. Y entre ellos y medianoche, sin meditarlo a fondo, con paciencia, y conversarlo con varias personas, y con gente inteligente, no con burros. Si vas a rodearte de burros que vas a consultar, no vas a obtener nada bueno, tienes que hablar con gente que sepa. Y le hubiera dicho, testigos de Jehová, ¿no te vas a dar cuenta que es un hombre estúpido? Que no tiene nada, es ridículo. Como digo, el nombre que debieron llevar los testigos de Jehová debió ser ministros de Jehová, porque así está en Isaías 61 capítulo 6. Y no, Jehová era justamente lo que no eran. La palabra testigo es una palabra muy delicada. Más adecuada a decir ministros de Jehová. Y hubiera sido una cosa más acertada que Rutherford le pusiera, de hoy en adelante ustedes ya no serán estudiantes de la Biblia o estudiantes internacionales de la Biblia, sino ahora serán ministros de Jehová. Eso hubiera sido una cosa bien adecuada, y podía soportar y apoyar muy bien, porque dice el texto, ustedes serán llamados ministros de Jehová. Cosa que no dice Isaías 43, 10 al 12. No dice, ustedes serán llamados mis testigos. No.
Está hablando de los profetas cuando dice, hecho que sea oído, para que ustedes sean mis testigos. Es decir, que hay un requisito previo para ser un testigo de Jehová. Que ustedes escuchen a Dios, para que ustedes puedan dar fe de que Dios ha dicho tal cosa, porque ustedes lo han escuchado con sus oídos y van a advertir, decir, hey, Dios me ha dicho esto a mí, que tú has pecado, y sea creíble. Ese es el contexto. Testigos de Jehová se lo dice a los profetas y todo aquel que escucha a Dios por un propósito de Dios. Cuando Moisés va donde el faraón le dice, ¿y por qué no voy a hacerte caso a ti? Porque el Dios de Israel me lo ha dicho, que liberes a su pueblo o lo contrario va a castigarte. ¿Y quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? No le dice Jehová, ni Yahweh, porque los judíos no mencionaban el nombre de Dios porque sea muy sagrado. Entonces, esa fue la autoridad que tenía Moisés cuando fue en el faraón, seguro, porque él era un portavoz de Dios y era un testigo de Jehová. Él le iba a dar fe que Dios le había dicho a él, que vas a decirle al faraón, tú vas a decirle que el Dios de Israel está ordenando que suelte el pueblo. Y tú eres testigo de eso y vas a dar fe de eso ante el faraón. Adviértele que guerra avisada no mata gente. Él era testigo de Jehová, porque escuchó a Dios decirle eso, mandándolo a advertir al faraón, y segundo, le vio la espalda a Dios. Dice la Biblia que pudo ver la espalda de Yahweh. Dijo, puedes ver más que mi espalda, no mi rostro, porque no puedes vivir. Ese fue un auténtico testigo de Jehová presencial, lo vio Dios, aunque de espaldas, pero lo vio, y pudo ver fe, y dijo, yo he visto a Dios de espalda, me ha hablado. Por eso era un testigo de Jehová. Y todos aquellos profetas de la precristiandad que pudieron escuchar a Dios. Por eso Jesús, escuchen bien, en Hechos 1, 6 al 8, le dice a sus discípulos antes de partir al cielo, le dice, ustedes son mis testigos. No le dice, ustedes son testigos de Jehová. Vean Hechos 1, 6 al 8. Vayan y prediquen en todo Israel, Samaria y Judea, porque ustedes son mis testigos. Ustedes han estado acompañándome durante todo el ministerio, han escuchado lo que he predicado sobre el Evangelio del Reino de Dios, y como ustedes me han escuchado, ustedes son mis testigos, y vayan a decir que Jesús va a establecer su reino, porque ustedes son testigos presenciales, me han escuchado y me han visto, y vayan a predicarlo eso. Ellos eran testigos de Jesús, los discípulos de Jesús, que iban a dar fe de lo que ellos predicaban, porque ellos estuvieron presentes ahí, escucharon a Jesús. Lo gobernaron todo su ministerio. Los testigos de Jehová de ahora, que viven 2000 años después, no pueden ser testigos de Jesucristo porque ellos no vivieron hace 2000 años atrás. Tampoco tuvieron la oportunidad de conversar con los discípulos, porque pasó 2000 años de eso. Entonces los testigos de Jehová predican por fe, creen los escritos del Nuevo Testamento, todo lo que está escrito ahí lo creen por fe. Nadie puede dar fe, ni siquiera que existió Mateo, ni Juan, ni Lucas, ninguno de ellos. Nadie puede dar fe de eso, porque nadie puede decir, yo estuve ahí, como me decía mi tío, yo estuve ahí, esa es verdad, yo lo vi. Ninguno puede ser hoy en día testigo de Jesucristo, ni de Dios. Pero cuando Jesús les dice a sus discípulos, en Hechos 1, 6 a 8, le dice, vayan, bauticen, hagan discípulos de todas las naciones, prediquen el Evangelio del Reino, hagan discípulos, bauticen por todo Jerusalén, Samaria y Judeo, ¿no es cierto? Porque ustedes, les dice a sus hijos, son mis testigos. Qué curioso, ¿verdad? No les dijo testigos de Jehová. ¿Por qué no les dijo testigos de Jehová? Porque ellos no habían visto ni escuchado a Jehová para ser su testigo de él, de Jehová. Jesús sabía que sus discípulos no habían visto ni escuchado a Jehová. De lo contrario, lo he dicho, ustedes son testigos de mi Padre Jehová y también mío, porque han visto y escuchado a Dios igual como han hecho conmigo. Y eso no es así, pues, porque los discípulos conocieron a Jesús, vieron a Jesús, hicieron su misión con Jesús, codo a codo. Por eso le dice, ustedes son mis testigos. ¿Por qué te digo que eran testigos de Jehová? A ver, la señorita que me estaba acá arguyendo que pasé testigo de Jehová, hay que ser obediente a Dios, su voluntad,
no ser rebelde, no ser adversario, ni mentiroso, ni engañador, bla, 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 bla. Si eso lo quieran también los cristianos discípulos de Jesús, ¿por qué no, entonces no fueron ellos testigos de Jehová? Porque Jesús sabía muy bien que ellos no conocieron a Dios en persona ni lo escucharon para ser su testigo de Él, pero sí eran testigos de Jesucristo porque lo acompañaron en su ministerio y podían dar de fe de ello, que Jesús había enseñado tal cosa, cual cosa. Podían dar fe que Jesús había resucitado a Lázaro porque estuvieron ahí, que había hecho milagros en Capernaum. Por Dios, ellos eran testigos porque vieron, testigos de eso, de los milagros. Y ellos predicaban y contaban las cosas que hacía Jesús en vida. Cuando se ascendió al cielo y comenzaron a hacer su evangelización, contaban todo lo que ellos como testigos presenciales, tal como me contaba mi tío a mí, que ella fue testigo presencial, me contaba esto fue así, así. Ningún testigo de ahora, nadie. Así predique la Biblia, saque y le dé vueltas y dé testimonio de lo que dice Juan, Lucas, Marcos, todos los textos del Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. Así los lee, los relea y se los sepa de arriba abajo y dé testimonio de ellos. Eso no lo hace un testigo de Jesucristo, pues. ¿Se dan cuenta? Porque no lo vieron. Solamente hace mención de lo que está escrito y creen eso por fe. Entonces, para resumir y concluir, Jehová y Jesús son testigos de Satanás. Y Satanás a la vez es testigo de Jehová y Jesucristo. Y viceversa. Entonces, Satanás o Jehová es un testigo de Satanás. Jesús es un testigo de Satanás. Y viceversa. Satanás es un testigo de Jehová y un testigo de Jesucristo. Porque tuvo contacto directo con ellos. Tuvieron contacto, un contacto presencial mutuo. Conversaron, se vieron. Ay, Dios mío, ojalá que esto, para que lo entiendan. Usted, señorita, que me acaba de decir que testigo de Jehová no significa que uno tenga que ver a Dios, o escucharlo, o verlo, sino que lo obedezca y sea una persona que se sujete a los mandatos de Dios, que no se rebele, que no sea un mentiroso, engañador, bla, 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 bla. Eso no tiene nada que ver con eso, la palabra testigo. No tiene nada que ver con eso. Es todo lo contrario, justamente. Tiene que ver con ver a Dios o escucharlo y nada que ver con ser leal a Dios, que ser obediente a sus mandatos, no ser engañador, no ser mentiroso. No tiene nada que ver con eso. Bueno, ojalá que me haya explicado esta vez y quiero culminar con eso para responder a tantos que han escrito acá de los 3000, algunos que vienen a la Watchtower de una forma, pero en fin, que lo entiendan de una vez, que se lo metan en la cabeza, amigos. Gracias por su atención y gracias por escucharme nuevamente.